Muy buenas amigos, hoy os vamos a llevar a una feria de coches eléctricos e inteligentes. Como podéis ver, estos días hace un tiempo fantástico y no podemos grabar fuera. Pero por suerte en Changsha tenemos bastantes actividades de interior como esta. Claro, es lo que tiene vivir en una capital de provincia, que aunque esta no sea de las más desarrolladas, siempre tiene unos cuantos eventos de este tipo. El año pasado ya os hablamos un poco de los coches en China en general, pero quedó un poco raro porque la feria que visitamos era muy pequeñita, de una ciudad de tercera. Grabamos algunas imágenes allí y luego lo explicamos todo en un pueblo, en el campo. Pero hoy vamos a intentar hacerlo todo en la propia feria, aunque es posible que en ocasiones sea un poco demasiado por el ruido. De todos modos, hoy es viernes y estamos en horario laboral, así que es posible que no haya tanta gente. Si os fijáis, aquí delante tenemos un coche con la matrícula verde y eso quiere decir que es de nuevas energías, aunque podría tratarse de un híbrido, no tiene por qué ser 100% eléctrico. Y este vídeo lo hacemos en parte también porque estamos notando un aumento bastante considerable de este tipo de coches. Vale, ya estamos en el recinto, es el Centro Internacional de Exhibiciones de Changsha. Ya sabéis que los chinos son muy sencillitos para estas cosas, entonces este complejo para exposiciones tiene nada, a 210.000 metros cuadrados. Lo justo para enseñar unos cuantos coches, oye. Y no sé si lo iréis al fondo, pero también han organizado un festival de música en esta zona. Estuvimos pensando en ir, pero para Lele es un poco demasiado. Aunque no creáis, en China hemos ido a unos cuantos conciertos de este tipo. La exposición de los coches se va a llevar a cabo en 3 naves, por lo que nos llevará un tiempo verlo todo. Aquí tenemos un punto de control en el que tenemos que ponernos las mascarillas y enseñar los códigos de salud para poder entrar. Mirad, para conseguir el pase hemos tenido que escanear un código, se ha abierto una aplicación, nos han enviado un mensaje al teléfono con un número y de esa manera han confirmado que no hemos estado en Qingdao en los últimos días. Porque ya sabéis que allí hay un pequeño brote y ya han hecho más de 10 millones de test, pero de momento solo han detectado 13 casos, así que nada, estamos tranquilos. Solo la entrada del recinto ya es enorme, parece un aeropuerto por lo menos. Para cuando lleguemos al sitio nos van a cerrar la exposición, ya verás. A ver, una aclaración antes de entrar al pabellón. Nadie nos ha invitado a venir aquí, ni estamos haciendo promoción de ninguna marca de coches chinos ni nada. Es verdad que a veces se invita a los youtubers o influencers a este tipo de cosas, pero no es nuestro caso. De hecho, a punto hemos estado de quedarnos en la puerta porque yo me he olvidado del pasaporte. Hay muy poquita gente. Bueno, no me quejo, ¿eh? Claro, es que son las 2 de la tarde, un rato después o mañana que es festivo ya veréis. Pero bueno, vamos a aprovechar para enseñarlo todo a nuestras anchas. Rara vez vamos a tener este tipo de ocasión en China. Vamos a empezar con la primera marca de coches que nos hemos encontrado al entrar, que es Neta. En chino, ¿cómo se llama, Lele? Neta. Y hace referencia a una especie de deidad, que además hace poco hicieron una película de animación sobre ella y se ha vuelto muy popular. Este modelo no es muy espectacular que digamos, pero no llega a los 9.000 euros después de las ayudas del gobierno. Tiene una autonomía de 350 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 100 por hora. Vamos, que no es un deportivo, pero por ese precio y para la ciudad yo creo que está muy bien. Pero claro, luego tienen el modelo de gama alta que ya empieza a pintar bastante mejor. Esto cuesta el doble, casi 18.000 euros y además de ser más grande tiene mejores prestaciones. Autonomía de 400 kilómetros, 150 por hora de máxima y carga rápida de hasta el 80% en media hora. Es una marca nueva, seguramente muchos no la conoceréis, pero la están promoviendo bastante últimamente y nos la hemos encontrado en algún que otro centro comercial. Ahora vais a ver el modelo que más me gusta a mí. Ahí lo tenéis aparcado, ¿qué os parece? Con esto me planto yo cualquier día en mi pueblo, ¿eh? La verdad es que no sé muy bien qué hace un helicóptero aquí, también hay una avioneta, pero en China no es nada raro que en las exposiciones te lleves este tipo de sorpresas. Esta es otra marca china que no conocíamos y que se llama Li Xiang, Li en inglés. Es una especie de híbrido que puede utilizar gasolina para cargar las baterías. Y esto ya es caro, ¿eh? Cuesta 42.000 euros, en parte porque no tiene ayudas. 800 kilómetros de autonomía, 100 kilómetros por hora en 6,5 segundos y mucho espacio, hasta 7 plazas para las familias chinas que ya sabéis que ahora se están haciendo más grandes porque se pueden tener 2 hijos. 理想的话是属于北京车和家的，咱们公司的话是2015年创立，然后这台车的话它是16年的4月份，16年开始研发，在去年的年底开始第一批的交付，然后我们现在从今年的1月到9月已经累计销量达到了18000多台，是在中大型这个电动 SUV 当中是排名第1的。
Estos minicoches son una opción muy popular, pero todavía no está claro si han venido para quedarse. Muchas veces los compra la gente que no puede permitirse un coche grande, pero este de aquí tampoco es barato precisamente. Cuesta 6.300 euros y por un poquito más te puedes comprar el modelo Neta que os hemos enseñado al comienzo, aunque este de aquí es como el Ferrari de la marca. La marca se llama ZED o ZD, no sabemos muy bien, y en chino se dice Chito. La verdad es que es bastante fácil verlos por la calle y de hecho el abuelo de Lele tiene uno. Bueno, más bien tenía, porque lo ha vendido para comprarse otro más pequeñito, porque él ya está bastante mayor y sentía que no se las arreglaba. Pero no veáis qué drama familiar, porque el coche se lo habían comprado entre todos los hijos y él no les dijo nada para no herir sus sentimientos, pero al final se han enterado, claro. Tiene una autonomía de entre 180 y 280 kilómetros, más o menos. No creo que bata ningún récord de velocidad, pero ellos destacan el hecho de que pagas menos de 1 euro en electricidad por cada 100 kilómetros. Bueno, eso teniendo en cuenta lo que cuesta la luz aquí, claro. Aquí están los modelos de Xiaopeng, que es una marca que promete. A mí ya de entrada me parece que tienen un diseño muy cuidado. A los chinos les están gustando y vemos bastantes de ellos por la carretera. Este modelo de aquí, el P7, tiene hasta 700 kilómetros de autonomía, alcanza los 100 kilómetros por hora en 4,3 segundos y te deja la cartera un poco hecha polvo porque cuesta casi 45.000 euros. Es un modelo que yo creo que está hecho para competir con los de Tesla. También los hay más económicos dentro de la marca, pero igual no molan tanto. También hay un pickup 100% eléctrico producido aquí en esta provincia. 这个皮卡是我们公司现在研发的一款，其中的一款，然后现在大概的续航里程可能是200左右。 La empresa responsable se ha animado a producir este prototipo, pero normalmente se dedica a otro tipo de vehículos. Y esto mismo está ocurriendo con muchas compañías chinas que ven un mercado cada vez más interesante. Otra marca nueva, 100% eléctrica, en China se conoce como Weima y en el extranjero Belmeister. Yo no había oído hablar nunca de ella. 我们的创始人呢，他的名字叫沈辉。之前呢是沃尔沃中国区的董事长。后来他看到这个中国智能车、电动车发展的前景，于是就成立了这个威马这个品牌。这款车销量已经达到36000多了。小薇，我在。打开天窗。正在开启天窗。 Una cosa que nos han explicado más tarde es que el coche también tiene un sistema de desinfección basado en rayos ultravioleta. Y esto lo dicen por el virus, por supuesto, no es casualidad. Aquí también tenemos autobuses eléctricos y son de una empresa estatal. 这个是我们公司生产的那个机场摆渡车，续航是280公里，现在已经是在廊悦机场还有广州白云机场有订单。 A mí me ha gustado mucho este camión, 100% eléctrico. En China los estamos viendo cada vez más junto con las furgonetas de reparto. Aquí están las baterías que, según nos han explicado, si la empresa lo quisiese, se podrían cambiar rápidamente. Pero nos han dicho que hoy en día con la carga rápida ya no es tan necesario. En principio puede recorrer 250 kilómetros, pero esto depende de muchos factores y nos han dicho que al final se pueden quedar en 180. Los dos modelos que tengo a mis espaldas son de BYD, seguramente la marca de coches eléctricos más famosa de China. Además, es la compañía que más coches eléctricos vende en todo el mundo. No sé si merece la pena que os demos más información sobre ellos porque también son bastante conocidos en Occidente. Ahora vais a ver el modelo que más me ha gustado hasta ahora y no es broma, ¿eh? No os voy a enseñar un tractor para cosechar garbanzos. No me digáis que no es una chulada. Yo no sé en qué coches está inspirado, pero a mí me ha parecido bastante atrevido. 叫做领跑汽车，属于 S01， 它属于一款轿跑。这款车是普罗版的，是14.990，还有体现它的这个智能化，它可以自动，就是说可以自动识别啊，还可以自动泊车，100公里加速只要6.9秒，续航是450公里。 它可以也是快充慢充。 A mí me parece bastante curioso que tengan dos modelos en promoción, que uno sea el deportivo este y el otro este minicoche como para el abuelo de Lele. Estos son los NIO, que me parece que son algo conocidos en Occidente. A mí personalmente me gustan. Ellos ahora tienen una oferta por la que si te compras un coche te regalan una estación de carga. La de regalo es para carga lenta, si quieres la de carga rápida hay que pagar un poco más. Además, esta compañía, según nos acaban de explicar ellos mismos, es la única del mundo que ya cuenta con una red de estaciones en las que te pueden cambiar la batería en cuestión de minutos. O sea, tú vas conduciendo por la autopista, ves que te quedan ya pocos kilómetros de batería
batería, paras en la estación y en 5 minutos te ponen una cargada a tope. Pero claro, estas cosas se pueden conseguir sin la ayuda del gobierno. Estas estaciones de cambio de batería están en las autopistas, pero también han empezado a construirlas en las ciudades. Y luego esta marca tiene un servicio por el que si te quedas sin batería puedes llamar a una línea y mandan otro coche para que te la cargue. Y para los despistados como yo, esto se puede hacer hasta 12 veces al año gratis. Este camión no es eléctrico, pero es de conducción autónoma. Si os fijáis, tiene un montón de sensores y ha sido producido por el Instituto de Conducción Inteligente de Changsha, o sea que es de aquí, de esta ciudad. Esto es un coche autónomo, hemos visto unos cuantos dando vueltas por Changsha, pero todavía van con conductor por motivos de seguridad. A lo mejor un día lo podemos probar, no sé. Otro autobús chino 100% eléctrico de una empresa estatal, porque en este país este sector no es solo cosa de empresas privadas. Es más, esta marca Beijing, que es una de las más vendidas, es una empresa estatal. Claro, es que tiene muy buenos precios. Este modelo de aquí, por ejemplo, cuesta 12.000 euros. Pero tienen unos cuantos para elegir, se nota que les va bien. Este de aquí, el EU5, es el más popular de su línea de producción y en estos momentos es el coche 100% eléctrico más vendido de todo el país. ¿Y por qué se venden tanto estos modelos? Pues porque tienen una calidad-precio muy buena y los eligen muchos conductores de Didi, que es el Uber chino. O sea que ya veis, una empresa estatal entre las más exitosas del sector en China. Aquí tienen una serie de robots autónomos como ese que está patrullando la feria, que funcionan con baterías y que se pueden conectar a una red 5G. Pero además de labores de seguridad, también pueden llevar a cabo tareas de transporte. Y es posible que dentro de no mucho máquinas parecidas nos lleven los paquetes a casa o participen en labores de rescate, por ejemplo. Este vehículo autónomo es una tienda móvil y también es de producción local. Tiene un código que puedes escanear con el móvil, pagas y se abre la puerta para que puedas acceder al producto. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!